Facebook. Go to live. Go live. Ok, ya estamos grabando. La predicación está a cargo de nuestro hermano Mario. Él se había apuntado para ser el predicador del último lunes de marzo, de abril. Y la semana pasada le tocó predicarnos también porque falló a última hora el predicador que iba a venir a estar con nosotros. Así de que le toca otra vez a nuestro hermano Mario deleitarnos con su mensaje, esperando siempre que la palabra de Dios corra y que estos mensajes sean de beneficio para todas aquellas personas que buscan la verdad. Qué bueno que está con nosotros, hermano Jorge. Esperamos que siga mejor. Y yo también estaba un poco enfermo, pero también ahí vamos ganando terreno, gracias a Dios. Les voy a pedir a nuestro hermano Jorge que nos dirija la primera oración, por favor. Y después de ello, nuestro hermano Mario nos predicará. Y terminando nuestro hermano Mario, le voy a pedir a nuestro hermano Osvaldo que él nos dirija en la oración cuando termine el hermano Mario de predicar. Y después comentamos. Entonces, este será el orden. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Adelante, hermano Jorge. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos entre hermanos. Como siempre, Padre, esperemos que la palabra sea el ánimo, el anhelo para ver algo hoy que no hemos visto, que aprendamos algo, Padre, y que siempre la palabra sea ese ánimo que necesitamos en nuestro cada día. Le damos gracias, Padre, a todos los hermanos que están aquí, por sus familias. Esperemos que todos, pues, aunque sabemos que vamos a sufrir en este mundo, Padre, siempre sabemos que hay una esperanza que todos nosotros tenemos en Cristo. Le damos gracias una vez más, Padre, por esta esperanza y que usted continúe con nosotros, Padre, que nos siga proveyendo las cosas necesarias para primeramente hacer su voluntad. Le damos gracias, Padre, por todas estas cosas que usted hace por nosotros, por proveer todo lo que necesitamos. A través del nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Adelante, hermano Mario. ¿Se ve, hermano, o no se ve? Sí, hermano, ahí está viéndose. Okay. Primeramente, dándole gracias a Dios por prestarnos la vida en este momento, en esta plataforma, para estudiar un poco de las Escrituras. A cada uno de los hermanos que hacen su tiempo y cada persona que escucha y que va a escuchar este mensaje. Bendiciones para cada uno. Vamos a estar viendo y estudiando la iglesia que Cristo edificó. A través de las Escrituras nosotros vemos que Cristo edificó una iglesia. Él primeramente hizo una promesa que iba a edificar una iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18, nuestro Señor Jesucristo promete, profetiza edificar una iglesia. En Mateo 16, 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después de que Pedro, pues, hace la declaración de que Jesús es el Cristo, nuestro Señor Jesucristo promete edificar su iglesia. Jesús dice: edificaré mi iglesia. Jesús está prometiendo edificar una iglesia. La palabra mí está sin S, no es plural. Si fuera plural, dijera mis iglesias. Y entonces, si el texto dijera mis iglesias,
Jesús estaría hablando de muchas iglesias. Y entonces ahí no tendríamos problemas nosotros para ir a cualquier iglesia. Pero Cristo está prometiendo, está profetizando edificar su iglesia, una sola iglesia. Cristo prometió edificar una iglesia, no muchas, no miles como las que hoy nosotros vemos a través del mundo entero. Son miles las iglesias, denominaciones que se autodominan como iglesia y que todas dicen ser del Señor. Veremos si Cristo cumplió con su promesa de edificar una iglesia. Cuando vamos a Hechos 2, en el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos 2:47, dice la Escritura, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. El único que añade a su iglesia es el Señor. Y es a su única iglesia. Jesús no añade a cualquier iglesia. Jesús no añade a todas las iglesias. Jesús añade a su iglesia, la que él había prometido edificar y que ahora en Hechos 2:47 es una realidad. Jesús promete edificar una iglesia y él añade a esa iglesia. Por ende, nosotros debemos de estar preocupados y debemos de investigar si realmente yo fui añadido a esa iglesia que Cristo edificó. Porque si yo no he sido añadido a esa iglesia, pues mi salvación va a estar en peligro. Por eso yo debo de investigar realmente, sinceramente, si realmente yo estoy o fui añadido a la iglesia que Cristo edificó, a su iglesia. Vemos que Cristo sí edificó una iglesia, su iglesia, no mis iglesias, sino su iglesia, una sola iglesia. Cristo compró esta iglesia con su propia sangre. El precio que Cristo pagó por su iglesia fue su propia sangre. En Hechos 20, versículo 28, dice las escrituras: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. La iglesia que Cristo edificó, él la compró con su propia sangre, con el derramamiento de su vida, de su sangre. Ese fue el precio que Cristo pagó por su iglesia. Por una, no muchas, no miles, como nosotros hoy vemos en día. La iglesia que Cristo compró con su propia sangre se rige por el Nuevo Testamento. Bueno, si hay una sola iglesia, ¿cómo puedo saber yo si realmente yo fui añadido a esa iglesia que Cristo edificó? Porque, bueno, todas las religiones dicen decir la verdad. Todas las religiones dicen tener la verdad y que son la iglesia que Cristo edificó. Y mucha gente, pues, piensa y dice, ¿cómo saber? ¿Cómo saber si realmente esa iglesia es la que Cristo edificó? ¿Cómo puedo saber yo cuál es la iglesia que Cristo edificó? Porque todas dicen decir la verdad, todas dicen adorar a Dios, pero no es verdad, no es cierto. Porque si Cristo edificó una iglesia, no todas pueden ser la iglesia de Cristo. No todas pueden adorar a Cristo. Ya que el Antiguo Testamento quedó abolido, ¿cómo identificar si yo fui añadido a la iglesia que Cristo edificó? Una de las características es que la iglesia que Cristo edificó se rige por el Nuevo Testamento.
no por el Antiguo Testamento, que quedó abolido, quedó clavado en la cruz. En Hebreos, capítulo 10, versículo 9 y 10, dice el escritor a los hebreos. Hebreos 10, versículo 9. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Cristo, como hijo, vino a hacer la voluntad de su Padre. Nosotros vemos en la escritura, en el libro de Juan, que Jesús siempre dijo, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús siempre dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era que Él quitara lo primero. ¿Qué es lo primero? Bueno, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, para establecer lo segundo. ¿Qué es lo segundo? El Nuevo Testamento, la ley de Cristo Jesús, por la cual se rige la iglesia que Cristo estableció, por la cual la iglesia se rige, la iglesia que Cristo edificó y que Cristo prometió. En el versículo 10 dice el escritor, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. Nosotros somos santificados, apartados por la ofrenda, el sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre. Nosotros no podemos ser santificados, no podemos ser salvados por las ofrendas que se ofrecían en el Antiguo Testamento, como los machos, las ovejas y los machos cabríos. No podemos. No somos nosotros santificados, no somos apartados, no somos salvados por la ofrenda del Antiguo Testamento. Somos santificados por la ofrenda que fue Cristo Jesús. Y eso una vez para siempre. Cristo solamente lo hizo una vez. No lo va a hacer muchas veces como en el Antiguo Testamento se hacía. Año con año el pueblo tenía que ofrecer un macho sin defecto. En Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2:14, dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Colosa, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Cristo canceló el documento, la ley de Moisés. Cristo la canceló por su sacrificio, para establecer lo segundo, su ley, el Nuevo Testamento. Entonces, amigo, si usted quiere saber o identificar la iglesia que Cristo compró, la iglesia que Cristo edificó, usted tiene que investigar si la iglesia donde usted es miembro se rige por el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Si yo llego a una iglesia donde hay prácticas del Antiguo Testamento, entonces yo debo de descartar esa iglesia, porque la iglesia que Cristo edificó se rige por el Nuevo Testamento. Ya que si nos regimos por el Antiguo Testamento, caemos bajo maldición. Si una iglesia se está rigiendo por leyes del Antiguo Testamento, pues está bajo maldición. Y desde luego no es la iglesia que Cristo edificó, no es la iglesia que Cristo prometió, no es la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Y tendríamos que guardar toda la ley para no caer bajo maldición. Pero esto no se puede. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia que querían estar haciendo cosas de la ley y querían estar bajo la ley de Cristo. Querían estar en las dos leyes. Y Pablo les dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjese, todos, sin excepción.
Pablo no está diciendo algunos van a estar bajo maldición. No, todos los que son de la obra de la ley, todos los que practican la ley están bajo maldición, sin excepción. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. Para no caer bajo maldición, tendríamos que cumplir toda la ley de Moisés, lo cual es imposible. No podríamos cumplir. Ahora, si la iglesia a la cual yo pertenezco está cumpliendo, está haciendo alguna obra de la ley, yo estoy bajo maldición. Y eso debe abrir mi mente, debe abrir mi corazón, sinceramente, y decir, no es la iglesia que Cristo estableció. No es la iglesia que Cristo prometió. En Gálatas capítulo 5, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo le sigue advirtiendo a los hermanos de Galacia. Gálatas 5, versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Bueno, muchos judaizantes querían que los nuevos cristianos se circuncidaran, que siguieran cumpliendo lo que la ley decía. Recordemos que la ley decía que al octavo día todo varón debía ser circuncidado. Y Pablo le dice, bueno, si se circuncida para no estar bajo la maldición de la ley, tiene que cumplir toda la ley. No solo una parte. Porque si solo cumplimos una parte, caemos bajo maldición. Y Pablo dice, bueno, si se circuncida, ahora tiene que cumplir toda la ley, lo cual no podría. Versículo 4. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley de la gracia habéis caído. Y este es el gran peligro. Este es el gran peligro que los hermanos de Galacia estaban corriendo. Ellos se habían unido a Cristo. Ellos habían sido unidos a su iglesia, añadido a su iglesia cuando obedecieron al evangelio, pero ahora que ellos querían practicar parte de la ley, eran separados de Cristo, porque caían bajo maldición. Y dice, de Cristo os habéis separado, los que procuráis salvarse, justificarse por la ley. De la gracia habéis caído. Y ese es el peligro cuando nosotros guardamos parte de la ley, caemos de la gracia. Somos separados de Cristo si hemos obedecido al evangelio. Entonces, amigo, si usted quiere y está investigando cuál es la iglesia que Cristo edificó, usted llega a una iglesia que está practicando parte de la ley, entonces usted debe de descartarlo. Y usted debe decir, no es la iglesia que Cristo edificó, porque la iglesia que Cristo edificó se rige por la ley del Nuevo Testamento, la ley de Cristo, no la ley de Moisés. La iglesia que Cristo edificó con su propia sangre se identifica con su dueño. La iglesia que Cristo edificó, que Cristo compró, se identifica con su dueño. No es que tiene un nombre propio, sino que se identifica con quién es su dueño. En Romanos 16, versículo 16. Romanos 16, 16 dice, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Bueno, aquí el apóstol Pablo les está animando a los hermanos que ellos se saluden con la costumbre de un beso santo apartado. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Aquí la iglesia que Cristo edificó se identifica con su dueño. ¿Quién es su dueño? Cristo. No es que la iglesia se llame iglesia de Cristo, porque la iglesia no tiene nombre propio, pero sí se identifica con su dueño. Es como que usted tenga su casa
y usted se llame Juan, y yo diga, esta casa se llama Juan, es ilógico. Ahora, si yo digo, esta casa es de Juan, no estoy diciendo que la casa se llama Juan, que la casa pertenece, el dueño se llama Juan. De la misma manera, la iglesia que Cristo edificó se identifica con su dueño. Y su dueño, quien fue que la compró con su sangre, como vimos en Hechos 20:28, fue Cristo Jesús. En Gálatas 1:22 dice el apóstol Pablo hablando a los hermanos de Galacia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Las iglesias se identificaban con su dueño y su dueño es Cristo Jesús. Bueno, ¿qué sucede si yo llego a un local y en ese local está un rótulo que diga Río de Agua Viva, Testigo de Jehová? Bueno, ahí hay un alto. Ahí se debe de prender una luz roja y decir, bueno, no es la iglesia que Cristo edificó, porque la iglesia que Cristo edificó se identificó con su dueño y su dueño es Cristo Jesús. Desde allí yo debo de descartar que esa iglesia sea de Cristo. Amigo, le va a parecer muy extraño, pero fíjese que ni la palabra católico ni la palabra evangélico aparecen en el Nuevo Testamento. Ninguna de esas dos palabras, ninguno de esos nombres aparecen en las Escrituras. Y usted puede investigar. Y usted puede hojear toda la Escritura. Y usted nunca va a encontrar la Iglesia Católica. Usted nunca va a encontrar la Iglesia Mormona. Usted nunca va a encontrar la palabra evangélico. Nada de eso existe en la Escritura. Y desde allí usted debería de estar identificando la iglesia que Cristo edificó. La iglesia que Cristo edificó tiene una organización bíblica a través del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo dejó una organización bíblica. En Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23 dice, y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia que Cristo edificó, su cabeza, quien la dirige es Cristo Jesús. No hay nadie más. No hay un hombre que esté por encima de los demás. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El único que dirige, el único que es cabeza es Cristo Jesús. La iglesia es su cuerpo. Quien la dirige, quien la sustenta es Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. No hay nadie más. No hay nadie que esté encima de los demás. Si usted llega a una iglesia donde hay alguien que la dirija, donde hay alguien que tenga autoridad sobre los demás, esa no es la iglesia que Cristo edificó. En Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo a los obispos y diáconos. La iglesia que Cristo edificó tiene una organización establecida
por Cristo Jesús, siendo Cristo la cabeza, siendo los obispos que dirigen la iglesia, pero la dirigen a través de la palabra de Dios. Ellos no pueden legislar leyes, ni los obispos ni los diáconos pueden legislar leyes, porque el único que tiene la autoridad es Cristo Jesús. Cristo es la cabeza sobre la iglesia que él estableció. Si hay alguien que está dictando leyes, no es la iglesia que Cristo edificó. Por ende, yo tengo que descartarla. Si hay un hombre por encima de los demás que está poniendo leyes que no están en el Nuevo Testamento, no es la iglesia que Cristo edificó. Y yo tengo que desecharla. La iglesia que Cristo edificó adora a Dios en espíritu y en verdad, porque es lo que Dios pide. Dios busca verdaderos adoradores, pero estos adoradores deben de adorarle en espíritu y en verdad. En Juan capítulo 4, versículo 23, dice Jesús hablando con la mujer samaritana. Y fíjese bien, si usted lee el contexto, la mujer samaritana pregunta, ¿quién tiene la razón? ¿Dónde se debe adorar? Los judíos dicen que en Jerusalén y los samaritanos en el monte Gerizim. Pues Jesús le responde, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adore. Jesús le está respondiendo a la mujer samaritana y le está diciendo, bueno, va a llegar el momento que ni Jerusalén ni en este monte van a adorar, porque ninguna de esas dos adoraciones va a servir para Dios, porque venía una adoración que es la que buscaba establecer el Padre, una adoración en espíritu y en verdad. Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La verdadera adoración que Dios desea y que Dios establece es aquella que es en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorarle en espíritu? Es adorarle con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser. Adorar en verdad es hacer lo que Él nos manda. Recordemos que la adoración del Antiguo Testamento era más física que espiritual. La adoración del Nuevo Testamento es espiritual, no es física. Por eso, esa es la adoración que realmente a Dios le agrada. Esa adoración debe ser decentemente y en orden. En 1 Corintios 14, versículo 40, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Corintio, le hace ver, pero que todo se haga decentemente y con orden. Adorar en espíritu y en verdad es hacerlo decentemente y con orden. Si yo llego a una iglesia donde no hay ese orden, no hay esa decencia, las personas están cayendo al suelo, las personas están gritando, las personas están saltando, las personas se están desmayando, ese no es orden. Y por ende no es la iglesia que Cristo edificó. La iglesia que Cristo edificó y que Él compró con su propia sangre, lo adora decentemente y en orden. Un orden establecido en el Nuevo Testamento, rigiéndose por las leyes del Nuevo Testamento, rigiéndose por las leyes de Cristo Jesús.
Cristo, a través del Nuevo Testamento, establece la manera en que su iglesia debe de adorar. Cristo edificó una iglesia y también le declaró cómo debe de adorar. Cristo no nos dejó a ciegas. Cristo no nos dejó a que nosotros le adoremos como nosotros querramos. Cristo dejó establecido cómo quiere que le adore. Cómo debemos de adorarle a Dios. Él lo estableció en su palabra. Y tenemos que regirnos de acuerdo a su palabra. De lo contrario, no estaríamos haciendo la voluntad de Dios. Estaríamos haciendo nuestra voluntad, nuestros deseos. Los primeros cristianos adoraban de esta manera y nosotros debemos de adorar así si queremos agradar a Dios. Si yo quiero saber cómo la iglesia que Cristo edificó adoraba a Dios, yo tengo que investigar, que escudriñar cómo la iglesia adoraba, cómo la iglesia que Cristo edificó adoraba, para poder estar en esa iglesia. La edificación. La iglesia se edificaba. La iglesia de Cristo se edificaba a través de su palabra. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro 4:11, dice el apóstol Pedro: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia que Cristo compró, la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que Cristo fundó, se edifica a través de su palabra. La iglesia no se puede salir de las normas de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hagamos tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Tiene que estar establecido, escrito en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no podemos hacerla. Tenemos que desecharla. Si vamos a hablar, si vamos a predicar, debe ser conforme a las palabras de Dios, del Nuevo Testamento. Por medio de la actividad de cada miembro. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo estableció apóstoles, escogió profetas, evangelistas, escogió pastores que también son maestros. ¿Para qué? ¿Para qué los escogió? Dice el versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué escogió Jesús? ¿Para qué escogió Cristo? Para que ellos capacitaran a los santos. Para que el cuerpo, la iglesia se edificara. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Escritura, la palabra de Dios, es la que nos edifica en el cuerpo de Cristo. Versículo 14.
para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por la artimaña engañosa del error. Lamentablemente la gente está siendo guiada como niños. Son sacudidas por todas olas de doctrinas de hombres que con su astucia los engañan. Con sus artimañas del error engañan a la gente. ¿Por qué? Porque no están escudriñando la escritura, no se están edificando a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace al hombre perfecto para toda buena obra. Versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Tenemos que crecer en todos los aspectos de la cabeza. Y la cabeza, como hemos visto a través de la escritura, es Cristo Jesús. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Solo practicando lo que está escrito a través de la palabra de Dios vamos a edificar. Para eso dejó la iglesia Cristo Jesús, para que en ella crezcamos a la estatura de Cristo Jesús. No hay hombre inspirado hoy. Por eso, si alguien toma el lugar y comienza a dictar leyes fuera de las escrituras, yo puedo decir, no es la iglesia que Cristo edificó. Y yo tengo que desecharla, porque no es la iglesia que Cristo edificó. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo dice, esto, hermano, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en vosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. No debemos de pasar lo que está escrito. No debemos de ir más allá de lo que está escrito. Toda práctica que la iglesia hace debe estar en la palabra de Dios. Fuera de ella, no estaríamos haciendo lo que Cristo dijo. Si una religión que dice ser la iglesia que Cristo edificó, pero que no está practicando lo que está escrito o que va más allá de lo que está escrito, no es la iglesia que Cristo edificó. Por ende, tengo que desecharla porque no es la iglesia que Cristo ha edificado. No es la iglesia que Cristo compró. No es la iglesia que Cristo fundó. ¿Por qué? Porque se está pasando, sobrepasando, oyendo más de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Si hay una iglesia que dice, bueno, Dios me reveló que tenemos que hacer esto y lo otro. No, desde allí yo debo de poner un alto y abrir mis ojos, mi mente y mi corazón y decir, no es la iglesia que Cristo edificó. Porque la iglesia que Cristo edificó se rige y hace lo que está escrito. Ir más allá de lo que está escrito es ir en contra de la voluntad de Dios. Y yo tengo que desecharla. Y no ir más allá del Nuevo Testamento, porque esto sería pecado. Esto sería ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra.
Bueno, yo quiero saber más. Yo quiero saber cómo adoraba la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que Cristo fundó. Bueno, la iglesia que Cristo fundó, que Cristo estableció, oraba, hacía oraciones. Pero ¿cómo la hacía? ¿Cómo oraba la iglesia que Cristo edificó? ¿Cómo oraba la iglesia que Cristo fundó? Oramos al Padre en el nombre de Jesús, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. La iglesia que Cristo edificó, que Cristo fundó, oraba al Padre por medio de Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. La iglesia que Cristo edificó tiene un solo Dios. Y llegamos a ese Dios por medio de Jesucristo, el único que intercede, el único abogado, el único mediador es Cristo, no hay nadie más. Bueno, si yo voy a una iglesia donde alguien está de mediador, llámese Santiago o María o lo que sea, desde allí yo descarto que es la iglesia que Cristo edificó. Porque la iglesia que Cristo edificó ora y ora, pero a través de su mediador. Y ese mediador es Cristo Jesús. Si la iglesia a la que usted pertenece y a la que usted cree que Cristo edificó, pero no tiene a Cristo como mediador, tiene otros mediadores, llámese como se llame, no es la iglesia que Cristo edificó, que Cristo estableció. No oramos todos a la misma vez en voz alta. Bueno, si yo llego a una iglesia y ahí están orando y todo el mundo orando y pidiendo por lo que ellos quieren, pues yo tengo que investigar las escrituras. Porque la iglesia que Cristo edificó adora decentemente y en orden. Una oración, una adoración donde todos están orando y pidiendo y nadie sabe ni entiende, es un desorden totalmente. Y no es la iglesia que Cristo edificó. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. 1 Corintios 14, 33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de desorden. Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de división. Dios es Dios de orden, Dios de paz en todas las iglesias. El orden de Dios está en todas las iglesias que se identifican y que fue fundada por Cristo Jesús. En 1 Corintios 14, versículo 40, como mirábamos, el apóstol Pablo dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Por eso Pablo le dice a los hermanos que deben de hacerlo por turno, uno por uno. Ese es el orden. La iglesia que Cristo edificó oraba, pero ora con orden. Un hermano dirige la oración y los demás miembros lo siguen con la mente. En Hechos 2:42, cuando se estableció la iglesia, al principio dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, pero siempre con un orden establecido en la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. No hallamos ese desorden que realmente se practica en muchas de las religiones hoy en día. Amigo,
si tú perteneces a alguna de estas religiones y no están haciendo las cosas como Dios lo manda en el Nuevo Testamento, tú debes de desecharla. Tú debes de buscar, tú debes de escudriñar la iglesia que Cristo edificó. Cristo edificó una iglesia. Cristo estableció una iglesia. Cristo compró una iglesia. Y Él ha dejado en su palabra cómo la iglesia se dirigía, cómo la iglesia le adoraba. Busque ser añadido a esta iglesia que Cristo edificó. Hay otros puntos más, pero el tiempo se nos ha terminado. Pero le invito a que usted siga escudriñando con las escrituras la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que Cristo fundó a través de su sangre, a través de su sacrificio. Que Dios nos bendiga. Adelante, hermano Osvaldo, por favor. Oremos. Nuestro Padre y Dios que está en los cielos, damos gracias nuevamente por permitirnos llegar ante tu presencia para pedirte en este momento que puedas bendecir tu palabra. Esta palabra que ha sido sembrada, pues quede en aquellos corazones buenos y rectos que la atesoren para ponerla por obra en sus vidas y así buscar la iglesia la cual usted ha edificado, comprado con su sangre. Nosotros siempre Parece que nuestro hermano tuvo un problema con la señal. Parece que se puso mudo. Vamos a concluir con oración, por favor. Te damos gracias por la oportunidad, bendito Dios, y rogamos que lo que hayamos escuchado sea para nuestro beneficio y que bendigas las almas de aquellos que han oído y que van a oír esta palabra, Señor. Que tu palabra corra siempre y que siempre haya existencia de la verdad y que aquellas personas que te buscan puedan encontrarla y que nosotros podamos tener contacto con aquellos que te buscan también, Señor. Bendice al hermano Mario, bendice su trabajo y bendice esta plataforma, Señor. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros en el esparcimiento del Evangelio. Te pedimos todo, Señor, y agradecemos en el bendito y santo nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pues ahí está una lección, ¿verdad? El hermano Mario citó algunos puntos muy interesantes acerca de la iglesia de Cristo. Yo creo que fueron aproximadamente 10 puntos. Y entre ellos está el hecho de que el Señor edificó una iglesia y también el Señor en esa iglesia es a donde añade a los que han de ser salvos. Es la iglesia que Él compró con su sangre. Es una iglesia que adora bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Es una iglesia que se identifica con su Señor en el aspecto de que se identifica como perteneciente al Señor. Es la que tiene una organización bíblica, es la que adora en espíritu y en verdad, es la que adora en orden y decentemente, y es la que ora de acuerdo a la palabra de Dios. Algo que quiero añadir nada más es bueno hacer una aclaración. Por ejemplo, en este caso, nuestro hermano Mario siempre estuvo sujeto a la Iglesia Universal, recordando siempre que la Iglesia en el Nuevo Testamento es usada en dos sentidos, universal y local. Que no haya tal confusión cuando nosotros hablamos de la Iglesia, porque realmente
cuando vemos que en el mundo hay muchas iglesias, pues entre esas muchas iglesias están las iglesias de Cristo. Y esas iglesias de Cristo son porque son locales, son plurales porque son locales, pero la iglesia universal, como se hace referencia en Mateo 16, 18, en Hechos capítulo 2, 47, en Hechos 20, 28, pues sabemos que ahí se refiere a la iglesia universal, y hay otros muchos versículos, pero también hay otros muchos versículos que se refieren a la iglesia local. Entonces sí es bueno hacer esa diferencia para también nuestros oyentes que no conocen a fondo a veces este tema, sepan de que a veces la iglesia de Cristo se usa en el sentido universal y a veces se usa en el sentido local, para no confundir el hecho de que como que no hay muchas iglesias, y yo he visto una iglesia de Cristo allá y otra acá y otra acá, pero en el sentido de que, bueno, esta es una iglesia local en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, etcétera. Ese es mi comentario. Muchas gracias, hermano Mario. Dios bendiga su trabajo. Hermano González, si quiere comentar, y luego nuestro hermano Rangel, que parece que ya no está, ya no hay nadie más. El hermano Osvaldo, al final, comentaría. Yes. Pues como siempre, gracias hermano Mario. Un buen estudio, un estudio que creo que, pues no creo, sé que cualquiera persona que estuvo escuchando o va a escuchar este estudio va a ser muy útil si uno está serio de querer conocer la verdad. La verdad se puede entender como Jesús nos revela ahí en Juan capítulo 8. Y al estudiar, al escudriñar las escrituras, se puede saber. No es difícil entender la palabra. Lo que es un reto para muchos es obedecerla, porque muchos pues no quieren aceptar la verdad, porque también hay problemas en sus vidas que no quieren parar, que no quieren dejar. Y es difícil para muchos. Solo quisiera añadir esta idea de que cuando grupos religiosos tratan de enseñar o tratan de confundir a algunos tocante al Antiguo Testamento, la ley, lo que tratan de hacer es tratar de decir de que lo que se cumplió fue la ley de Moisés. Y cuando dicen la ley de Moisés, sabemos que ellos dicen que esta es la ley ceremonial, todo lo que tiene que ver con el templo y los sacerdotes, pero los 10 mandamientos aún continúan. Nosotros sabemos que las escrituras no enseñan tal enseñanza. Ahí en Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice de que la gente, los judíos, debían de obedecer todo lo que Dios le había revelado a través de Moisés. Moisés no dio sus propias leyes. Dios reveló toda su ley a través de Moisés, empezando desde los 10 mandamientos hasta los 5 libros que Moisés escribió, como sabemos, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y ahí es donde los judíos se refieren cuando hablan de esa palabra ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Así que gracias, hermano Mario. Creo que, como siempre, muy bien, y pues que siga siendo de bendición la palabra de Dios donde usted está, y que continuemos con temas como estos para ayudar a muchos más que tal vez no conocemos, pero nos escuchan a través de este medio. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos, por su aportación. Pues nomás quedamos nosotros, hermanos. Los demás hermanos, me imagino que
les falló el internet o a lo mejor en el caso del hermano Rangel tenía algún otro compromiso, pero pues ha sido productivo, hermanos. Hermano Mario, su esfuerzo es apreciado y no sé si quieran hacer alguna petición antes de ir a una oración final y después si queremos nos quedamos platicando todavía. ¿Algún comentario final, amados? No, pues a agradecerles por la oportunidad y a cada persona que escucha y va a escuchar el mensaje y los comentarios que ustedes han aportado. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Fíjense que yo, aunque apago el micrófono, siguen saliendo los ruidos que hago yo aquí. Y es porque me marca ahí en la barra de tareas que el micrófono de Google está abierto y cuando lo cerré la semana pasada, ya después no podía abrirlo, es cuando estuve batallando. Pero si se oyen ruidos, ¿verdad, hermano González? A pesar de que cerré el micrófono, se siguieron oyendo ruidos, ¿verdad? No, No, hermano, no. no, No se oyó escuchó. cuando estaba tosiendo, ¿no? No, Entonces es Facebook, porque yo oigo allá lo que está oyendo mi esposa, lo alcanzo a oír muy apenas y así se oye cuando toso o cuando le doy clic al ratón. En Facebook tal vez sí, hermano, pero no aquí. Ok, entonces sí. para saber, hermanos. Pues no sé si quieran, vamos a orar, hermanos. Vamos a ir a Dios en oración. Señor, agradecemos nuevamente esta oportunidad y agradecemos también que nos permitas ayudar a aquellos que no te conocen, al menos enseñarles lo poquito que sabemos en cuanto al Evangelio, deseando que el fruto sea el que tú desees, Padre. Ayúdanos en los planes que hacemos y tenemos en cuanto al evangelismo. Permite que almas que no te conocen vengan a interesarse en tu palabra y de esa manera estén en los estudios y puedan así crecer en su conocimiento y llegar a entender la fe y aceptarla, bendito Padre. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia y rogamos que bendigas a los enfermos, a todos aquellos que claman a ti. Bendice a nuestros hermanos que no estuvieron hoy en la plataforma, ayúdales en sus necesidades y sé con aquellos que han perdido algún ser querido, Padre, y también escucha las peticiones que se hacen por los enfermos y por los necesitados. Hágase, Señor, tu voluntad en todas las cosas, en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. Si quieren comentar o preguntar o hacer algún tema, lo voy a cortar el en vivo para que no se vaya